Hola, ¿qué tal mi gente? Un saludo para todos, que la palabra de Dios nos fortalezca en este día. Quiero compartirles con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1. Fíjese lo que Jesús dice a sus discípulos. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. En este texto surgen dos preguntas. Vuelvo a leer el texto bíblico. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Surgen dos preguntas. Número uno, ¿qué les había dicho Jesús a sus discípulos para que no flaqueara su fe? Y la segunda pregunta, ¿qué sucesos intentarían flaquear la fe de sus discípulos? Si leemos el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 del Evangelio de Juan, encontramos respuesta a estas dos preguntas. De hecho, vamos a responder la pregunta que ¿qué sucesos intentarían flaquear la fe, debilitar la fe de los discípulos, golpear la fe de los discípulos? Al leer estos tres capítulos, 14, 15, 16 del Evangelio de Juan, encontramos que los discípulos enfrentarían el ser aborrecidos, en el capítulo 15, versos 18 al 19, el ser aborrecidos. Enfrentarían el ser perseguidos, aborrecidos, perseguidos. En el capítulo 16 se menciona que serían expulsados de las sinagogas. Y finalizando el capítulo 16 dice que enfrentarían aflicciones. Ese texto conocido que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces Jesús menciona sucesos en estos tres capítulos que intentarían flaquear la fe, golpear la fe, debilitar la fe de los discípulos. Pero el texto dice, todo esto les he dicho para que su fe no flaquee. Entonces ya sabiendo qué sucesos enfrentarían los discípulos y que de una u otra manera nosotros también estamos expuestos día a día a que sucesos y acontecimientos difíciles golpeen nuestra fe e intenten flaquear, debilitar nuestra fe en Jesús. Entonces Jesús, previendo esas cosas, estos sucesos, estos hechos que enfrentarían los discípulos, Él dijo, les he dicho. ¿Cuáles son los dichos de Jesús en estos tres capítulos que mantendrían robusta, fuerte, la fe de los discípulos? Y yo resumí en tres fundamentos importantes que Jesús menciona en estos tres capítulos, porque como dice el verso, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Entonces, en tres fundamentos. Menciono el primero, el fundamento de las promesas. En estos tres capítulos encontramos promesas de Jesús para sus discípulos. En el capítulo 14 se menciona que le dice Jesús a sus discípulos que volvería por ellos, que harían mayores obras que las que Él había hecho. Les promete el Espíritu Santo que los acompañaría como consolador para ayudarlos a caminar y ser valerosos en anunciar el Evangelio. Les impartiría la fortaleza y la sabiduría que ellos necesitaban. También les habla de la manifestación del amor y de la presencia del Padre. Entonces son fundamentos de promesas que Jesús les había dicho a sus discípulos que fortalecerían su fe y mantendrían robusta y viva la fe de ellos en Jesús, la confianza en Jesús. Al Espíritu Santo, imagínense el hecho de que Jesús le está hablando de un destino eterno porque les está diciendo volveré por ustedes. El segundo fundamento de los dichos de Jesús es el fundamento de permanecer en Él. En el capítulo 15 se habla de Jesús le dice a sus discípulos, deben permanecer en mí, mis palabras deben permanecer en ustedes. Y dice que el permanecer en Jesús, le dice Jesús a sus discípulos en sus dichos, que él dice allí en ese capítulo, que el permanecer en Él, la palabra los limpiaría. De hecho, Él les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es la palabra de estar en Él, en Jesús, de permanecer en Él, porque Jesús, una de las cosas que le resaltó acá es, deben permanecer en mí. La palabra los transformaría, los limpiaría, los llevaría a dar fruto. Otra es que Jesús le dice
Si permanecen en mí, mis palabras, pidan todo lo que quieran y eso será hecho. Habrán respuestas a sus oraciones. El respaldo de Jesús en todo tiempo, por permanecer en Él. También habla de la experiencia del amor. Entonces, en estos dos primeros fundamentos vemos los dichos de Jesús que mantendrían robusta la fe para no flaquear en momentos difíciles. Y el tercer fundamento de los dichos de Jesús es que Jesús los escogió para ir y dar fruto que permanezca. Ese es el fundamento del propósito. Entonces Jesús los llamó y les dijo, yo los llamé con un propósito. Yo los escogí a ustedes y van a dar fruto y un fruto que va a permanecer. No hay nada que pueda destruir el propósito de Dios y la obra de Dios en la vida de nosotros, sus discípulos. Y los llamó amigos en ese propósito, porque en el sentido de que les reveló el consejo del Padre. Amigos, las aflicciones van a venir, los problemas, las dificultades, y estamos viviendo un tiempo duro y difícil que está golpeando a la humanidad como es la pandemia. Pero si tú y yo mantenemos robusta la fe y no permitimos que las circunstancias difíciles, el tiempo difícil que vivimos, nos golpee y nos debilite la fe, debemos cuidar que estas circunstancias golpeen y debiliten nuestra fe. Mantener robusta la fe, firme la fe, fuerte la fe. Así que mantener los dichos de Jesús vivos en nuestro corazón. Los dichos de Jesús, las promesas de Jesús, alimentarnos constantemente de las promesas de Jesús que las encontramos en las Escrituras, alimentarnos constantemente de Jesús, de permanecer en Jesús cada día, confiar en Jesús cada día y entendidos en el propósito de Dios con nosotros y con la humanidad. Él nos escogió para dar fruto, de ser luz, testigos de su evangelio en este tiempo difícil que vive la humanidad. No permitamos que nada flaquee nuestra fe, que los dichos de Jesús estén constantes y vivos en nuestro corazón. Sucesos difíciles van a acontecer, pero tenemos de parte de Jesús sus dichos vivos, su palabra viva, que fortalece esa fe en Él. De hecho, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que no flaquee tu fe. Amo la palabra de Dios y deseo que tú también ames la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que no flaquee tu fe. Mantén los dichos de Jesús constantes en tu vida, en tu corazón. Créelos, camina en Él. Hay promesas, permanezcamos en Él. Hay propósito. Que Dios te bendiga. Que nada te golpee y te debilite. En Cristo somos más que vencedores. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.